Capítulo 1. La firma. La primera vez que vi a Irene Beaumont, supe dos cosas. La primera, no era una mujer que pidiera permiso. La segunda, si aceptaba lo que venía a ofrecerme, no habría vuelta atrás. Me citó en un lugar que parecía diseñado para que uno se sintiera pequeño, paredes oscuras, luz puntual sobre mesas de madera, música tan baja que parecía una advertencia. Yo llegué 10 minutos antes y aún así ella ya estaba sentada, como si el tiempo fuese un empleado más. No se levantó a saludar. Solo alzó la mirada. Samuel Ibarra. No era una pregunta. Era una etiqueta. Asentí. Quise decir algo ingenioso, algo que me devolviera el control de la escena. Pero la forma en que me miró me dejó el cerebro en blanco, como si ya supiera todas mis respuestas antes de que yo las pensara. Ella dejó sobre la mesa una carpeta negra, gruesa, impecable. Necesito un nombre. Un rostro. Una presencia. ¿Para qué? Para cerrar bocas. Sus palabras no tuvieron énfasis. No necesitaban. Sonaron como si estuviera hablando de mover una pieza en un tablero. Tragué saliva. Yo no era nadie importante, economista con buenas notas, sí, pero sin familia poderosa, sin padrinos, sin apellido que abriera puertas. Trabajaba asesorando pequeñas empresas, sobrevivía con un traje que me quedaba mejor en la foto del perfil que en la realidad. Ella, en cambio, era la dueña del aire en esa ciudad. Valmont Robotics. Contratos estatales. Portadas. Conferencias. Accionistas con sonrisas de tiburón. ¿Está contratándome? Irene entrelazó los dedos. Te estoy ofreciendo una salida. Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. No era un contrato laboral común. Era un acuerdo con cláusulas que parecían escritas para una guerra. Leí sin respirar. Representación social. Presencia protocolaria. Confidencialidad absoluta. Duración, 18 meses. Y luego vi la cifra. No era dinero. Era un golpe. Mis ojos regresaron a su rostro, buscando la trampa. ¿Por qué yo? Irene sostuvo mi mirada con una tranquilidad que daba miedo. Porque eres limpio. ¿Limpio? Sin escándalos. Sin familia que pida favores. Sin amigos influyentes que crean que pueden llamarme cuñada para conseguir contratos. Debería haberme ofendido. Pero lo que sentí fue otra cosa, una vergüenza vieja, profunda, esa que uno aprende cuando el mundo te recuerda, con una sonrisa, que no perteneces. Intenté recuperar terreno. ¿Y qué quiere exactamente? Que finja ser su. Irene no parpadeó. Mi prometido. La palabra se quedó suspendida sobre la mesa como un arma. Me reí. Fue un reflejo idiota. Un intento torpe de demostrar que yo también entendía el juego. Irene no se rió. No es una broma. Pero usted, ni siquiera me conoce. Irene inclinó la cabeza, apenas. Te conozco lo suficiente. Y entonces supe que ya me había investigado. No lo básico. No lo necesario. Lo suficiente para usarme. Mis dedos tocaron el papel. La tinta aún olía fresca, como si el contrato estuviera esperando mi debilidad. Yo debí levantarme. Debí decir no. Pero la vida real no da discursos heroicos. Da cuentas por pagar. Da noches sin sueño. Da oportunidades que parecen milagros. Firmé. Y en ese instante, sentí algo extraño, como si mi nombre dejara de pertenecerme. Irene guardó el documento sin apuro. Bienvenido, Samuel. Su voz no sonó amable. Sonó como un cierre. Capítulo 2. Un acuerdo conveniente. No me mudé a un palacio. Eso habría sido obvio. Irene era demasiado inteligente para ser obvia. Me instaló en un apartamento elegante a 15 minutos de la Torre Valmont. Me dio ropa, un chofer, un equipo de imagen. Me explicaron cómo sonreír ante cámaras, cómo tomar una copa sin parecer nervioso, cómo tocarle la espalda en público de una forma que se viera íntima pero no desesperada. Todo estaba calculado. Hasta la forma en que Irene me presentaba. La primera vez fue en un evento de tecnología educativa. Luces, periodistas, pantallas gigantes. Irene subió al escenario como si hubiera nacido ahí. Yo a su lado, como un accesorio caro.
Al final, cuando bajamos, alguien se acercó, uno de esos hombres que huelen a dinero y hablan como si el mundo les debiera una disculpa. Irene, no sabía que estabas comprometida. Irene sonrió. No suelo anunciar mis decisiones. Solo las ejecuto. Me tomó del brazo. Su mano era fría, firme, exacta. Una presión mínima, pero suficiente para que yo entendiera el mensaje: quédate en tu lugar. El hombre me miró como se mira a un mueble nuevo. ¿Y él? Irene lo cortó sin violencia. Samuel es la persona en la que confío. Esa frase, en su boca, sonó como un certificado de propiedad. Esa noche, en el carro, me atreví a preguntar: ¿por qué esto funciona? ¿Por qué un prometido? Irene miró por la ventana, como si la ciudad fuera un mapa. Porque los accionistas no confían en una mujer que no pertenece a nadie. Eso es absurdo. Es real. Su respuesta fue un golpe seco. Luego habló con la misma calma con la que alguien recita una lista de compras. Necesitan creer que estoy estabilizada. Que no voy a improvisar. Que no voy a arruinar la empresa por emociones. Emociones. Como si yo no las tuviera. Como si ella no las tuviera. Los meses siguientes fueron un teatro perfecto. Yo asistía a cenas, eventos, reuniones. Aprendí a reconocer las miradas, las que me evaluaban, las que me despreciaban, las que intentaban adivinar cuánto costaba alquilarme. Me acostumbré a ser un rumor con corbata. Y aún así, a veces, en momentos mínimos, Irene parecía distinta. No amable. Nunca amable. Pero distinta. Una noche, después de un evento, se quitó los tacones en el elevador privado. Sus hombros bajaron 1 milímetro, como si por fin pudiera respirar. Lo estás haciendo bien. Fue lo más cercano a un elogio que recibí de ella en semanas. Yo, por tonto, me animé. ¿Eso significa que, cuando se cumplan los 18 meses, me deja ir? Irene no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en el reflejo metálico de la puerta del ascensor. Eso dice el contrato. El alivio me recorrió como una corriente tibia. Yo no era como los demás. No quería quedarme en ese mundo. Solo quería construir algo propio con ese dinero. Una firma de consultoría. Una vida silenciosa. Un lugar donde mi nombre no fuera un accesorio. Esa noche, cuando llegué al apartamento, saqué una copia del contrato, la guardaba como quien guarda una llave. Leí la cláusula final. Al concluir la duración, ambas partes quedan libres de obligaciones. Me dormí con una sonrisa. No vi el detalle que había cambiado. No lo vi porque no sabía que alguien podía cambiar una sola palabra y convertir una salida en una jaula. Capítulo 3. La ausencia. El primer año pasó como pasan las cosas peligrosas, despacio, sin ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya estás dentro. Aprendí a moverme en eventos sin parecer un intruso. Aprendí a no reaccionar cuando alguien me decía que suerte la tuya con una sonrisa venenosa. Aprendí a responder preguntas sobre la boda con frases vagas y elegantes. Y aprendí algo más: Arrin Bowman no improvisaba jamás. Cada cena tenía un objetivo. Cada foto tenía un mensaje. Cada gesto estaba pensado para producir una reacción. Yo era una pieza. Y las piezas no preguntan por qué. Aún así, había noches en las que el teatro se detenía por un segundo. Una madrugada, regresábamos de una reunión con inversionistas en un rascacielos con vista al río. El chofer manejaba en silencio. Irene revisaba informes en una tableta como si el mundo dependiera de esa pantalla. Me atreví a hablar. ¿Te molesta que me llamen tu prometido todo el tiempo? Irene no apartó la vista del informe. No. A mí sí. Ella bajó la tableta apenas. Entonces cambia la forma en que lo escuchas. ¿Cómo? Como un uniforme. Tú lo usas. No te define. Uniforme. Así era ella, capaz de convertir una humillación social en un concepto elegante. Me quedé callado. Pensé que la conversación había terminado. Pero Irene, mirando por la ventana, dijo algo que me dejó quieto. No te acostumbres demasiado. Me giré hacia ella. ¿A qué? Irene tardó un segundo en responder. A mí. El silencio que siguió no fue cómodo. No fue romántico. Fue extraño.
como si hubiera dicho algo que no debía. Esa misma semana ocurrió lo primero raro. Irene desapareció. No ocupada. No en reunión. Desapareció. El equipo me dijo que estaba fuera del país por asuntos urgentes. Su asistente no contestaba. Su agenda dejó de actualizarse. Las personas del círculo cercano bajaron la mirada cuando yo preguntaba. Y yo empecé a sentir lo mismo que en mi vida anterior, cuando estaba sin trabajo y nadie respondía, esa sensación de vacío que te vuelve paranoico. La cuarta noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. No firmaste el contrato que crees. Se me helaron las manos. Miré alrededor del apartamento como si alguien pudiera estar sentado en mi sofá. Contesté. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Solo otro mensaje. Busca la palabra. La palabra. Abrí la carpeta donde guardaba la copia del contrato y la leí con la lámpara del escritorio, pasando página por página como quien busca una grieta en una pared. Y entonces la vi. Una cláusula final, donde yo juraría que antes decía ambas partes quedan libres. Ahora decía. Ambas partes quedan ligadas. Ligadas. Una sola palabra. Una palabra que convertía una salida en una cadena. Me quedé mirando esa línea hasta que las letras comenzaron a moverse en mi cabeza, como si no fueran reales. Yo sabía lo que había leído la primera vez. Entonces, ¿cómo era posible? A menos que... No. No quería pensar esa posibilidad. Que me hubieran entregado un documento distinto. Que mi copia fuera otra. Que la salida hubiera sido un truco desde el inicio. Esa madrugada, por primera vez desde que firmé, tuve un pensamiento claro. Irene no me había contratado. Irene me había elegido. Capítulo 4. El regreso. La sexta noche, el ascensor del edificio subió solo. Yo estaba en la cocina, con el contrato abierto sobre la barra, cuando escuché el sonido metálico de las puertas al abrirse en el pasillo. No debería haber nadie. Miré por la mirilla. Una figura masculina, alta, impecable, con un abrigo oscuro como si saliera de una película. No llevaba prisa. No miraba a los lados. Caminaba como quien conoce el lugar. Y entonces, como si lo supiera, giró el rostro hacia la puerta. Me vio a través de la mirilla. Sonrió. Golpeó una sola vez. Firme. Exacto. Abrí. ¿Quién es usted? El hombre se acomodó los puños con calma. Álvaro Ríos. El nombre no significaba nada para mí, y al mismo tiempo me sonó como algo que debía haber sabido. No lo conozco. Álvaro me miró como se mira a alguien que está entendiendo demasiado tarde. Eso es lo que Irene quería. Me recorrió con la mirada, de arriba a abajo, con una mezcla de evaluación y burla controlada. Así que tú eres. Mi estómago se apretó. ¿Yo soy qué? Álvaro dio un paso hacia adentro, sin pedir permiso. El apartamento, que antes me parecía elegante, de repente se sintió pequeño. El reemplazo funcional. ¿Reemplazo de quién? Álvaro soltó una risa seca, sin alegría. Mío. Esa palabra cayó como un bloque de concreto. Me obligué a mantenerme firme. No entiendo de qué está hablando. Álvaro sacó su teléfono, abrió una foto y me la mostró. Irene, con él. En una terraza. Noche. Luces de ciudad detrás. Ella sonriendo de verdad, no la sonrisa pública. Una sonrisa real, peligrosa. Yo fui su socio. Su proyecto más íntimo. Su debilidad, si quieres llamarlo así. Me guardé la pregunta que quería hacer, ¿por qué se fue? Álvaro lo leyó en mi cara. Desaparecí porque Irene me dejó desaparecer. Y ahora volvió, ¿por qué? Álvaro apoyó el hombro en la pared como si se instalara. Porque vi tu cara en una revista. Me señaló con el mentón. Y porque Irene nunca pone un reemplazo, a menos que crea que lo necesita. Necesita. Mi boca se secó. ¿Qué quiere de mí? Álvaro me sostuvo la mirada con una calma clínica. Quiero saber qué te prometió. No respondí. Él sonrió, como si mi silencio ya fuera respuesta. Déjame adivinar, te dijo que al final serías libre. Tragué saliva. ¿Leíste la cláusula? Sentí que el pecho me pesaba. Mi copia está alterada.
Álvaro levantó una ceja, casi divertido. No, Samuel. Tu copia está correcta. Se acercó un poco más, bajando la voz como quien comparte un secreto en un funeral. Irene no cambia contratos. Cambia personas. Me quedé helado. Eso es imposible. Álvaro sonrió de lado, como si escuchara a un niño decir que los monstruos no existen. ¿De verdad crees que esta gente compra empresas, y no puede comprar una palabra? El silencio se volvió denso. Álvaro metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta. La dejó sobre la barra, junto al contrato. Mañana, a las 7, en el café del Hotel Anselmo. Si quieres entender dónde te metiste, ven solo. Se dirigió a la puerta. Yo no me moví. Antes de salir, se giró por última vez. Ah, y un consejo. Hizo una pausa, calculada. No digas Irene me hará un favor. Irene no hace favores. Irene colecciona deudas. Y se fue. Me quedé mirando la tarjeta y el contrato como si fueran dos formas distintas de la misma amenaza. Esa noche no dormí. Porque por primera vez lo vi claro. La pregunta no era si Irene me dejaría ir. La pregunta era: ¿por qué me necesitaba tanto como para amarrarme? Capítulo 5. La humillación pública. El café del Hotel Anselmo estaba diseñado para conversaciones que no debían recordarse. Mesas separadas, luz amable, ruido justo para que nadie escuchara nada. Álvaro Ríos ya estaba ahí cuando llegué. No miró el reloj. No fingió sorpresa. Llegaste. No por confianza. Por necesidad. Álvaro sonrió con una cortesía hueca. Es lo mismo. Pidió 2 cafés sin preguntar. Eso me irritó más de lo que debía. Dijiste que era su socio. Fui muchas cosas para Irene. Socio. Amante. Proyecto. ¿Proyecto? Álvaro apoyó los codos en la mesa. Irene no se relaciona. Diseña. Sentí un escalofrío. ¿Por qué te dejó ir? Álvaro bajó la voz. Porque dejé de ser útil. El café llegó. Nadie habló hasta que el mesero se fue. ¿Te ha presentado a la junta? Asentí. ¿Te ha defendido en público? Sí. ¿Te ha contradicho en público? Negué. Álvaro inclinó la cabeza. Entonces aún te está probando. No me gustó cómo sonó eso. ¿Probándome para qué? Álvaro sostuvo mi mirada con una seriedad nueva. Para ver hasta dónde aguantas. Lo comprobé esa misma noche. Evento anual de Bowman Robotics. Prensa, políticos, inversores. Irene radiante, perfecta, con un vestido diseñado para dominar la sala. Yo a su lado. Durante el brindis, uno de los directivos, un hombre mayor, sonrisa falsa, levantó la copa. A Arrin Beaumont y a su joven acompañante. Algunas risas suaves. Irene no sonrió. Samuel no es mi acompañante. El silencio fue inmediato. Es parte de la estructura que sostiene esta empresa. Las miradas se clavaron en mí. No como admiración. Como evaluación. Claro, no quise. Irene levantó la mano. Quiso exactamente lo que dijo. Se volvió hacia mí. Samuel, ¿puedes explicarles cuál fue tu aporte en la reestructuración financiera del trimestre? No era una pregunta inocente. Era una prueba pública. Respiré hondo. Con gusto. Hablé. Datos, cifras, decisiones. Vi cómo algunas cejas se levantaban. Otras se fruncían. Cuando terminé, Irene asintió. Gracias. Nada más. Ni elogio. Ni defensa. Solo control. Esa noche entendí la humillación elegante, te expone, te deja solo, y observa. Capítulo 6. La ilusión de salida. 2 días después, Irene me llamó a su oficina privada. No por mensaje. Por intercomunicador. Eso nunca pasaba. Entré. El despacho estaba casi vacío. Sin asistentes. Sin pantallas encendidas. Irene estaba de pie, mirando la ciudad. Samuel, toma asiento. Obedecí. He decidido terminar el acuerdo antes de tiempo. Mi corazón dio un salto. ¿Perdón? Irene se giró, con una expresión serena. Cumpliste tu función.
La junta está satisfecha. Los contratos están firmados. Se acercó al escritorio y sacó una carpeta blanca. Aquí está la rescisión. Firma y quedas libre. Libre. La palabra cayó como una promesa largamente esperada. Me levanté despacio, desconfiado. ¿Así de simple? Irene sostuvo mi mirada. Nada que valga la pena es simple. Pero esto, es necesario. Tomé el documento. Lo leí con cuidado obsesivo. Todo parecía correcto. ¿Por qué ahora? Irene no respondió de inmediato. Porque los activos cambian. Firmé. El bolígrafo tembló apenas. Irene tomó el papel y lo guardó. Te transferirán lo acordado hoy mismo. Me sentí, ligero. Gracias. Irene inclinó la cabeza, casi imperceptible. Samuel, cuídate. Salí del edificio con una sonrisa que no sentía falsa. Llamé a Álvaro. Terminó. Firmé la salida. Hubo un silencio largo. ¿Firmaste, qué? La rescisión. Otro silencio. Samuel, ¿leíste la letra pequeña? Me detuve en mitad de la acera. Claro que sí. Álvaro exhaló lento. Entonces dime, ¿por qué el documento no decía fin del vínculo, sino transferencia de titularidad? El mundo se inclinó. ¿Qué? No te liberó, Samuel. Tragué saliva. Te cedió. La llamada se cortó. Miré el reflejo de mi rostro en el vidrio de un edificio. Por primera vez entendí algo terrible. Yo no había salido del juego. Solo había cambiado de casilla. Capítulo 7. La casa sin relojes. La transferencia se ejecutó esa misma noche. No fue dinero lo primero que cambió. Fue el silencio. Mi teléfono dejó de recibir notificaciones. Los correos de Bowman Robotics se cerraron automáticamente. Las llaves digitales del edificio ya no funcionaban. Y, aún así, no me sentía libre. El automóvil que me enviaron no era el mismo de siempre. El conductor no habló. No me preguntó la dirección. Simplemente condujo. ¿A dónde vamos? El hombre no respondió. Atravesamos zonas que no reconocía. Calles limpias, demasiado limpias. Árboles simétricos. Casas amplias, sin rejas. El coche se detuvo frente a una construcción moderna, blanca, sin adornos. Bajé. No había relojes visibles. Ni en la fachada. Ni en el vestíbulo. Una mujer me esperaba en la entrada. Señor Ibarra. Bienvenido. ¿Bienvenido a qué? La mujer sonrió, profesional. A su nuevo espacio. Dentro, todo era demasiado correcto. Demasiado neutro. Como si el lugar estuviera diseñado para borrar huellas humanas. Intenté revisar mi teléfono. Sin señal. Necesito hacer una llamada. No será necesario. La miré. ¿Dónde está Irene? La mujer dudó apenas una fracción de segundo. La señora Valmont ya no es su contacto principal. Sentí un frío extraño en el estómago. ¿Entonces quién lo es? La mujer bajó la voz. Usted mismo. Me dejó solo. Recorrí la casa. No había cámaras visibles. No había cerraduras evidentes. Y, sin embargo, tuve la certeza absoluta de que no podía irme. Me senté en el sofá y esperé. No sabía a qué. Horas después, o quizá minutos, no había forma de saberlo, la puerta se abrió. Álvaro Ríos entró. Sin abrigo. Sin sonrisa. ¿Qué es este lugar? Álvaro cerró la puerta con cuidado. Un retiro. ¿Para quién? Álvaro me miró como si la respuesta fuera obvia. Para los que ya no pueden estar afuera. Capítulo 8. La verdad incompleta. Álvaro se sentó frente a mí. Por primera vez desde que lo conocí, parecía cansado. Dijiste que Irene me cedió. ¿A quién? Álvaro entrelazó las manos. A una estructura que ella creó y que ahora no puede controlar. Sentí un nudo en la garganta. Habla claro. Álvaro respiró hondo. Bowman Robotics no es solo tecnología. Es comportamiento. Predicción. Modelos humanos. Me levanté. ¿Me estás diciendo que soy parte de un experimento? Álvaro negó con la cabeza.
No un experimento. Un resultado. Señaló alrededor. Esta casa mide cómo te adaptas cuando desaparece el tiempo, el poder, la validación externa. ¿Y para qué? Álvaro me sostuvo la mirada. Para ver quién queda cuando ya no queda nada. El aire se volvió denso. Irene planeó esto. Álvaro asintió. Pero no para encerrarte. Lo miré, incrédulo. ¿Entonces para qué? Álvaro se levantó. Para probar algo que nadie más pudo. Se detuvo en la puerta. Que el control absoluto siempre falla. La puerta se cerró. Me quedé solo otra vez. Por primera vez, sin embargo, entendí algo distinto. No estaba ahí para ser dominado. Estaba ahí para romper el sistema desde dentro. Y entonces, por primera vez desde que firmé aquel contrato. Sonreí. Capítulo 9. El giro. La casa empezó a hablarme. No con palabras, sino con repeticiones. Las luces se atenuaban siempre a la misma hora, aunque no hubiera relojes. La comida aparecía con una regularidad matemática. Las puertas que antes parecían abiertas, ahora oponían una resistencia invisible. No barrotes. No candados. Rutinas. Ahí entendí el verdadero diseño del lugar. No era una prisión. Era un espejo. Una semana, o lo que yo creía que era una semana, después, Irene apareció. No entró por la puerta. Simplemente estaba allí, sentada frente a mí, como si nunca se hubiera ido. Elegante. Impecable. Tranquila. Has durado más de lo que esperaba. ¿Esperabas que me quebrara? Irene ladeó la cabeza, curiosa. Esperaba que te adaptaras. Son cosas distintas. Me puse de pie. ¿Esto es tu legado? ¿Encerrar personas para medirlas? Irene no se alteró. No encierro personas. Aíslo variables. ¿Y yo qué variable soy? Irene se levantó. Caminó alrededor mío, observándome como quien revisa una obra terminada. La única que no podía controlar. Me giré. ¿Entonces por eso me elegiste? Irene se detuvo. Te elegí porque no querías quedarte. El silencio cayó como una sentencia. Los demás siempre quieren algo más. Poder. Permanencia. Yo. Tú, continuó, querías irte. Me acerqué. Y aún así me atrapaste. Irene sostuvo mi mirada. No. Te puse una pregunta delante. Sentí un vuelco interno. ¿Qué pregunta? Irene sonrió, por primera vez sin cálculo. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Entonces entendí el giro. Ella no me había traído para poseerme. Ni siquiera para controlarme. Me había traído para verse a sí misma. ¿Y funcionó? Irene tardó en responder. No. Capítulo 10. El nombre que queda. La salida no fue una puerta. Fue una decisión. Irene me entregó una carpeta delgada. Esta vez, sin firmas ocultas, sin palabras cambiadas. ¿Puedes irte? La miré con desconfianza. ¿Así de simple? Irene negó lentamente. Nada de lo que importa es simple. Pero ya no te necesito aquí. ¿Y el sistema? Irene cerró los ojos un instante. Se desmantelará. Álvaro se encargará. Esto, añadió, nunca existió. Me acerqué a la puerta. Antes de cruzarla, hablé por última vez. ¿Qué pasa contigo, Irene? Ella no respondió de inmediato. Yo me quedo. Asentí. Eso lo decía todo. Salí sin escoltas. Sin contratos. Sin promesas. Meses después, leí una nota breve en un periódico financiero. Arjen Bowman anuncia su retiro indefinido de la vida corporativa. No había escándalo. No había explicación. Solo silencio. Yo rehice mi vida lejos de los focos. Abrí una pequeña consultora. Nada brillante. Nada grandioso. Algo real. A veces, cuando firmo documentos, me detengo un segundo antes de escribir mi nombre. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en la universidad. No todos los contratos están en el papel. Algunos se firman en la identidad. Y esos son los más difíciles de romper. Epílogo, después del nombre.
Durante mucho tiempo creí que lo peor había sido la casa sin relojes. Me equivoqué. Lo peor vino después. No ocurrió de inmediato. No hubo persecuciones, ni hombres de negro, ni amenazas directas. Irene Valmont era demasiado inteligente para eso. Lo que vino fue eco. Durante los primeros meses, todo pareció normal. Mi consultora creció lento, sin focos. Clientes pequeños. Reuniones sencillas. Firmas limpias. Dormía mejor. Volví a cocinar. Volví a caminar sin mirar atrás. Pero había detalles. Pequeños. Persistentes. Correos que se cancelaban sin explicación. Reuniones que se posponían por cambios internos. Personas que, al escuchar mi nombre completo, dudaban un segundo de más. No era bloqueo. Era prevención. Como si alguien hubiera dejado una nota invisible. Cuidado con este. Un año después, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. ¿Aún firmas como Samuel Ibarra? El pulso me cambió. Respondí. Sí. ¿Quién es? La respuesta tardó horas. Entonces sobreviviste. Sabía quién era antes de que firmara el siguiente mensaje. Álvaro. Nos vimos en un bar discreto, lejos de la ciudad que nos había tragado a ambos. Estaba distinto. Más delgado. Más cansado. Arrin cerró todo. ¿Todo qué? Álvaro sostuvo la copa sin beber. Los programas. Las simulaciones. Las casas. Quemó los archivos. Vendió las patentes. Despidió a la gente clave. Lo miré con atención. Eso no suena a ella. Álvaro sonrió, sin humor. No lo es. Hizo una pausa. Nunca volvió a ser la misma después de ti. No sentí orgullo. Sentí algo más incómodo. Responsabilidad. ¿Dónde está ahora? Álvaro negó. Eso es lo inquietante. Nadie lo sabe con certeza. No dejó rastro financiero. No compró propiedades. No viaja con su nombre. Es como si hubiera decidido desaparecer de sí misma. Ese concepto me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Y tú? Álvaro se encogió de hombros. Yo me quedé para asegurarme de que no volviera a hacerlo. Pasaron años. A veces pienso que todo quedó atrás. Otras veces, no. Una tarde, firmando un contrato nuevo, noté algo extraño. En la última página, debajo de mi nombre, alguien había escrito a lápiz una sola palabra. No estaba ahí cuando imprimí el documento. Ligado. El corazón me golpeó una vez. Solo una. Arranqué la hoja. La rompí. La tiré. No pasó nada más. Esa noche, mientras caminaba a casa, vi a una mujer al otro lado de la calle. Elegante. Cabello oscuro. Paso firme. No levantó la mirada. No me miró. Pero su silueta. Su forma de caminar. No. Seguí de largo. Hoy sé algo que antes no sabía. Irene Valmont no quería controlarme. Ni retenerme. Ni siquiera estudiarme. Quería comprobar si alguien podía salir. Porque ella nunca supo cómo hacerlo. Y quizá, en el fondo, su mayor experimento no fui yo. Fui la prueba de que era posible romper el contrato sin destruirse. Si ella lo logró o no. Es algo que nunca sabré. Pero cada vez que firmo mi nombre, lo hago despacio. Porque aprendí que hay gente que no te roba la libertad. Te enseña cuánto vale.